Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta el estudio de Escuela Sabática Descanso en Cristo. Lección número 5. Venid a mí. El texto para memorizar se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando Jesús nos dice en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, en primer lugar nos está ofreciendo su descanso, y nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando, que Él puede ayudarnos, claro está, si se lo permitimos. Y en segundo lugar, Jesús nos indica que llevemos su yugo. Jesús nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, suelte y dame los yugos y las cargas que llevas, y toma los míos sobre ti, porque los míos son más fáciles de llevar. A fin de cuentas, vivimos en un mundo donde nos sentimos agobiados, cargados y cansados. No tanto por el trabajo en sí, sino más bien por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma. Desde que entró el pecado, todo cambió. Se le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 3:19. Es decir, todo se volvía difícil, agotador, desesperante. Esta semana vamos a estudiar la invitación que Jesús nos hace. Venid a mí. Y para ese fin responderemos la pregunta, ¿cómo podemos experimentar el descanso del que habla Jesús? Yo os haré descansar. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La capacidad de Jesús para ofrecer y dar un verdadero descanso se basa en su divinidad, en su unidad con el Padre. Esta capacidad de Jesús para ofrecer y dar un verdadero descanso es real porque Jesús tiene poder de perdonar pecados. Perdonar pecados no era una pretensión de Jesús que escandalizaba a los dirigentes religiosos judíos de su época. El verdadero descanso que Jesús ofrece no es automático, no es incondicional, solo se aplica a los que acepten su invitación. Venid a mí todos, y yo os haré descansar. Para poder ir a Jesús y descansar, necesitamos, primero, sentir que estamos trabajados. Segundo, sentir que estamos cargados. Y tercero, sentir la necesidad de entregarnos a Él. Cuarto, sentir que necesitamos descanso. Es decir, ir a Jesús implica renunciar a tener el control sobre nuestra vida, renunciar a tener el control sobre nuestras cargas y más bien llevárselas a Jesús para que Él se ocupe de ellas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estos dos verbos, llevad y aprended, centran nuestra atención en Jesús. Debemos llevar su yugo y aprender de Él. El yugo era una pieza alargada de madera con dos arcos que se colocaba para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, que les permitía a los animales realizar su trabajo con menor esfuerzo. Sin embargo, este yugo limitaba al animal, pues ya no era libre de hacer lo que él quería, sino que estaba sometido a aquel que lo había uncido, unido o atado. Cuando Jesús nos dice, llevad mi yugo, la metáfora del yugo tiene implicaciones muy importantes para nosotros. La primera, su deseo es unirse a nuestras vidas. El yugo comunica unidad. Segundo, su deseo de colocar sobre nosotros su yugo haría que nuestras cargas sean fáciles de llevar, como lo dice el texto. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Pero por otro lado, cuando aceptamos su yugo, nos sometemos a la voluntad de Jesús. El yugo es un símbolo de sumisión. Cuando aceptamos su yugo, aprendemos a obrar como Él desea que lo hagamos. Y por último, cuando aceptamos su yugo, nos convertimos en sus colaboradores. Tenemos un trabajo que realizar con Él
y para Él. Cuando Jesús nos dice, aprended de mí, el verbo aprender viene del griego mansano, significa saber, estudiar, aprender. Este término, mansano, se relaciona con el término discípulo. Es decir, cuando aprendemos de Jesús, somos verdaderamente sus discípulos y vamos a sobresalir por ser obedientes y comprometidos, que son características del verdadero discipulado. Soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre es una cualidad menospreciada en la actualidad. La mansedumbre se define como la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. La Biblia dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Números 12:3. La Biblia expone que Jesús era manso, 2 Corintios 10:1. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Todo creyente debe actuar con mansedumbre. La mansedumbre y la humildad de Jesús superaba claramente a la de Moisés. En definitiva, Él es nuestro divino Salvador. De ahí que la mansedumbre y la humildad son virtudes del verdadero discípulo. Jesús las manifestó en su carácter cuando se entregó voluntariamente para ser crucificado. Cuando Jesús fue crucificado, por este acto se convirtió en nuestro Salvador, es decir, se convirtió en nuestro sustituto y en nuestro intercesor. Por tal razón, Jesús es el único capaz de librarnos de la carga de pecado, aliviar nuestro sufrimiento, y es el único capaz de darnos el verdadero descanso para nuestras almas. Y todo esto es real, porque en la cruz Jesús pagó con su sangre nuestra deuda. Porque mi yugo es fácil, Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Explicamos anteriormente lo que es y para qué se usa un yugo. Vimos que el yugo permitía a los animales realizar su trabajo con menor esfuerzo. Y además concluimos que cuando aceptamos y decidimos llevar el yugo de Jesús, es porque estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a Él, y por esta razón el yugo es un símbolo de sumisión. Por eso es que el yugo se usa frecuentemente para ilustrar un estado de esclavitud, un estado de sometimiento. En este contexto encontramos yugos difíciles de llevar y fáciles de llevar. Difíciles de llevar que nos esclavizan, como por ejemplo el yugo de la circuncisión o el yugo de la salvación por obras. Y fáciles de llevar como el yugo de Jesús. Este yugo es un símbolo de la ley de la libertad, y por esta razón guardar la ley moral o los mandamientos de Dios no es un yugo gravoso, más bien es un yugo fácil, ya que será un fruto o un resultado de nuestra relación con Él. Cuando entablamos esa relación con Jesús y caminamos unidos a Él, primero, su justicia nos cubre. Segundo, Él nos sostiene para que no caigamos. Tercero, Él nos levanta cuando caemos. Y cuarto, Él nos ayuda a andar en el camino de la justicia, es decir, en el camino de la salvación. Y ligera mi carga, Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta declaración final de Jesús en Mateo 11:30 usa la imagen de llevar una carga. El texto dice, y ligera mi carga. La palabra carga proviene del griego fortión. Significa tarea, servicio, carga, pesado. Cuando Jesús nos dice que su carga es ligera, desea recordarnos que, primero, podemos confiar en Él. Segundo, desea recordarnos que Él soporta todas las cargas, por muy grandes y pesadas que sean. Y tercero, desea recordarnos que cada uno llevará su propia carga, Gálatas 6:5. Y desea recordarnos también que debemos aprender que siempre necesitamos de la ayuda de Dios y de otros para soportar nuestras cargas. Y por último, desea recordarnos que debemos aprender a ayudar
a llevar las cargas de otros. Y como iglesia, esa es una de nuestras tareas. Como lo expresa el apóstol Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Para finalizar, recordemos que llevar las cargas significa, primero, restaurar a alguien que se ha desviado o ha caído. Gálatas 6:1. Y significa ayudar a otros cuando tengan dificultades. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de Escuela Sabática. Y con ayuda de Dios nos vemos en la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.